Hola, muy buenas tardes muchachos. Bueno, comenzamos más que nada con el siguiente tema de nuestra clase. Ok, este tema, como bien lo mencioné la semana pasada, bueno, va a partir prácticamente de, o más bien va a requerir de alguna manera la tarea que nosotros estuvimos realizando la semana pasada. Recordamos que yo por ahí les dejé precisamente investigar un poquito sobre Charles Darwin y su teoría de la evolución, ¿correcto? Por ahí en algún momento les apareció también a ustedes, de acuerdo a lo que estuve viendo en sus trabajos, lo que es el concepto de selección natural y la selección del más apto. Bueno, vamos a necesitar esos conceptos, ¿ok? Vamos comenzando. Ok, darwinismo social. Ok, el darwinismo social en sí es o se considera precisamente como una teoría social, una teoría sociológica de alguna manera o social que propugna precisamente la idea de que la teoría de la evolución de Charles Darwin, que ustedes ya investigaron, tiene o se puede aplicar a cuestiones sociales. Ojo, la teoría de Charles Darwin se aplica a las comunidades, sí, de los seres vivientes, pero en un aspecto más biológico. ¿Correcto? Es decir, nos habla precisamente de que la naturaleza en sí mismo, la ley natural, va de alguna manera adaptando o preparando a ciertas especies con habilidades mucho más elevadas que les permite precisamente la supervivencia. Pero estamos hablando del terreno biológico, es decir, su aspecto propiamente físico, vaya. Aquí ya hablamos de aplicar las teorías de Charles Darwin dentro del ámbito social, dentro de la sociedad como tal. Dice, continuamos. Se está basado en la idea de la supervivencia del más apto. ¿Qué es esto? Básicamente, Charles Darwin nos hablaba, o la teoría de evolución nos hablaba precisamente de que, por ejemplo, si teníamos una especie de palomas que había estado acostumbrada a vivir dentro de ambientes, por ejemplo, muy cálidos, y de repente el ambiente cambiaba a una temperatura un poco más baja, es decir, más fría, por ahí de repente la misma ley natural se encargaba de que alguna de las palomas de repente desarrollara una cualidad distinta, es decir, por ejemplo, un plumaje un poco más grueso. ¿Cómo se desarrollaba esto? Básicamente a partir de que nacía una nueva, por ejemplo, de un par de palomas o palomos, nacía prácticamente una paloma con este plumaje más amplio. Esta simple, sencilla característica biológica le permitiría a la especie sobrevivir y adaptarse más al medio ambiente frío. Ahora, de esta manera, bueno, la especie, o más bien las demás palomas, pues bueno, iban a buscar precisamente acercarse más a este palomo y reproducirse, y de esa manera la herencia genética iba a seguir, más bien la habilidad se iba a pasar por herencia genética, y bueno, las palomas iban a las palomas con el plumaje más amplio, más grueso, iban a sobrevivir, mientras que las que no estaban adaptadas para sobrevivir a ese ambiente más frío, bueno, iban a perecer. Literalmente eso es lo que te va a entender. Ahora, esto se va a aplicar a la teoría social. Dice, concebido como un mecanismo de evolución social y la creencia de que el concepto darwiniano de la selección natural puede ser usado para el manejo de la sociedad humana, insistiendo en la competición racial, nacional de cada clase, etcétera, por recursos naturales o diversos puestos sociales. Esta teoría, bueno, ha sido prácticamente propuesta en varias películas, donde, por ejemplo, vemos a los ricos defendiendo la idea de que por ser más aptos en cuestión económica y de habilidades, a lo mejor de preparación educativa y demás, pues tienen el imperioso derecho de sobrevivir por encima de todos aquellos que a lo mejor nacimos dentro de un área económica más precaria y que por ende no recibimos las cualidades necesarias. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es más o menos cómo se aplicaría la teoría darwinista a la cuestión social. Dice, en general defiende la eugenesia, que no es otra cosa más que la manipulación genética para la supervivencia de los más aptos. Dice, como argumento para aplicar métodos de depuración o mejora de la especie humana e implica un conjunto de reformas a las leyes sociales o políticas en un plano de lucha entre individuos. Esto lo vamos a encontrar más ampliamente, por ejemplo, en una teoría platónica. En la teoría platónica, es una teoría de un filósofo de hace aproximadamente 20 y algo siglos. Estamos hablando del siglo V permítame, antes de la antes de nuestros, perdón, retomo nuevamente, una disculpa.
La teoría platónica va a ser propuesta prácticamente un poquitito antes de la época la época de después de, perdón, la época de Cristo. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Ok, bueno, él lo que proponía básicamente es que si tú descubrías una especie o una parte de nuestra especie humana con determinadas cualidades intelectuales muy por encima de lo cotidiano, tenías que separar a esa especie en una especie de área rural, una especie de área específica donde ellos pudieran convivir, donde los intelectuales, los que tenían la capacidad intelectual mucho más elevada, pudieran convivir, de manera que estos no tuvieran contacto con la parte de la especie que estaba más inferior. Pensemos, por ejemplo, en la actualidad, pensemos, por ejemplo, en ustedes descubren que su hijo o sobrino o primo tiene un conocimiento mucho más amplio, un IQ, un nivel de inteligencia superior. Bueno, no lo vas a dejar que conviva con las personas menos o más inferiores. ¿Por qué? Porque en última instancia la convivencia con estos quizá lo lleve a enamorarse de repente de una chica que es inferior a él y entonces propagarían una especie inferior. Lo que se buscaría, según Platón, era que este niño, por ejemplo, conviviera con personas de su nivel de inteligencia para que, pues obviamente, esa herencia o esa capacidad se heredara a las próximas especies y mejoráramos a la especie. En la actualidad ya se habla inclusive de manipulación biológica para llegar a la mejoración de la raza humana. Pero bueno, ese tema en algún momento quizás ustedes ya lo tuvieron que haber revisado en Ética 2 posiblemente. Seguimos. Dice, el darwinismo social está basado en las interpretaciones sobre los escritos de Darwin que fueron planteados teóricamente por Herbert Spencer. Herbert Spencer va a ser nuestro personaje que va a reinterpretar toda la teoría darwinista y va a ser quien la va a buscar aplicar a la cuestión social. Los darwinistas sociales, bueno, se han percibido a sí mismos como actores que aplican las bases biológicas darwinistas o darwinianas, perdón, a la sociedad, como ya lo estuvimos mencionando. Dice, Darwin en ese momento, o en ese caso, hizo una división entre razas humanas en dos clases, las razas civilizadas y las razas salvajes. Dice, esto se resalta cuando el biólogo habla de una supuesta relación entre las facultades intelectuales y el tamaño del cerebro. Bueno, eso tiene ya un aspecto biológico, pero va a tener una aplicación dentro de nuestra vida cotidiana o dentro de la sociedad. ¿Cuál va a ser básicamente esa? Ahorita lo vamos a ver. Dice, existen en las sociedades civilizadas un obstáculo importante para el incremento numérico de los hombres de cualidades superiores, sobre cuya gravedad insisten Gray y Francis Galton, es decir, dos personajes también que van a defender la teoría darwinista social. Básicamente lo que van a decir ellos es que muchas de las personas, es decir, vamos suponiendo, lo que van a decir estos autores es que dentro de nuestra sociedad, retomando el elemento darwinista, dentro de nuestra sociedad humana existen personas que son pobres, son holgazanes y además son viciosos y que no les llama la menor atención el estudio, la educación, la preparación, ni física, ni intelectual, de nada de ese estilo, sino que están dedicados de alguna manera a enfocarse a cuestiones básicas, va. Ok, todo esto más que nada, muchachos, va a llevar básicamente a que estas razas inferiores, parece ser, partiendo de los conceptos del darwinismo social, se reproduzcan con más común, es decir, de manera más común. Esto de hecho es inclusive hasta cierto punto si lo analizamos de una manera objetiva, a lo mejor sin verlo de una perspectiva ofensiva, si lo vemos de una manera objetiva, de hecho tiene razón. Si nosotros vemos, por ejemplo, el nivel de embarazos que existe en la realidad, en la actualidad, muchos de esos embarazos precisamente se vienen de personas que regularmente no les llama la atención el estudio, que se la pasan a lo mejor como dirían muchos, como diría el concepto actual, ¿no? De ninis de alguna manera. Y bueno, terminan precisamente embarazándose. Lo que van a decir los darwinistas sociales es que ese es el principal inconveniente. Esas razas inferiores son las que más se reproducen y por ende generan mayor población de ese tipo con ese tipo de características intelectuales. Pero mientras que las personas que tienen un carácter intelectual mucho más elevado son las que tardan más en reproducirse. E inclusive algunas de ellas prefieren hasta la soledad. Por ahí vemos muchos memes de ese tipo de cosas, ¿no? Donde dice precisamente que la inteligencia te lleva a estar solo. ¿Por qué? Porque no aceptas de alguna manera este tipo de vida que es casarte, tener hijos y demás. ¿Esto qué promueve? Dirían los darwinistas sociales. Bueno,
Muy sencillo. La especie se va degradando. ¿Por qué? Porque aquellos holgazanes degradados intelectualmente y demás, bueno, van a reproducirse más. Van a ser cada día menos intelectuales y mucho más menos intelectuales. Entonces, esto se va a repercutir. Inclusive hasta cierto punto tendría una aplicación objetiva dentro de nuestra perspectiva actual, dentro de nuestra sociedad actual. Vamos a tener precisamente personas que no van a estar preparadas para meterse en ámbitos políticos, económicos, sociales y demás. Y entonces, bueno, pues van a ser precisamente aquellos que van a estar votando y van a elegir precisamente a los distintos gobernantes de nuestro pueblo. Mientras que los intelectuales pues, van a ser menos y, bueno, no vamos a tener gran avance, ¿no? Esto es lo que diría el darwinista social. Ahora, esta particularidad o este tema, muchachos, o estos elementos que retoma precisamente el darwinismo social, es precisamente los puntos polémicos, es decir, que traen cierta, ¿cómo se le podría llamar? Cierta sensibilidad. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas consideramos esto desde una perspectiva muy ofensiva, muy cruel. Es decir, literalmente tendríamos que sacrificar a todos aquellos que no funcionan para el sistema, no funcionan para mejorar al sistema, a la sociedad humana, y apostar más por aquellos que sí funcionarían. Sonaríamos quizás hasta clasistas, por ahí nos dirían, ¿no? Pero bueno, esa es la postura del darwinismo social y por eso me interesaba trabajarla. ¿Por qué? Porque a pesar de que es muy polémica, bueno, me gustaría más que nada ponerla precisamente a consideración de ustedes, ¿no? Entonces, esta va a ser la razón, muchachos, por la que yo voy a pedir precisamente, en el caso de esta actividad, también una pequeña opinión propia, una pequeña opinión al final de su apunte, donde ustedes me digan si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo con esta teoría. Me van a dar obviamente las razones por qué están de acuerdo o por qué no están de acuerdo. Y bueno, lo que también me gustaría es preguntarles es si ustedes considerarían que esta postura, esta teoría, podría ser aplicable todavía a nuestra sociedad y más a nuestra sociedad mexicana. Ustedes díganmelo. Continuamos con los últimos puntitos. Dice, resulta así que los holgazanes, los degradados y con frecuencia viciosos tienden a multiplicarse en una proporción más rápida que los próvidos, es decir, las personas mejor preparadas y en general virtuosos. En la lucha perpetua por la existencia habría prevalecido la raza inferior y menos favorecida sobre la superior, y no en virtud de sus buenas cualidades, sino de sus graves defectos, es decir, tendremos más población degradada. Eso es lo que ya más o menos venía explicando ahorita, ¿no? Entonces, básicamente esta es la teoría, muchachos. Esta es toda la teoría de darwinismo social. Les comento nuevamente, pues espero su apunte precisamente y revisar esa parte su comentario, si está correcto o no está correcto, lo que ya mencioné de tarea, ¿va? Continuamos con nuestro siguiente tema.